A contramano. El tema del suicidio a nosotros nos fascina por completo. Creo que somos uno de los, por lo menos en comparación con toda la población, uno de los pocos que ha leído la gran obra de Emil Durkheim, El suicidio, que es maravillosa. Hoy vamos a hablar de algo bastante más actual, con un especialista, mucho más que nosotros que no sabemos nada. Él es el licenciado Javier Pinto, es presidente de la Fundación Enebro, justamente, que se dedica a la prevención y abordaje del suicidio, autolesiones y adicciones. Y de lo que vamos a hablar es de los intentos de suicidio registrados en los últimos tiempos. Él nos contará detalles en la Argentina. ¿Cómo te va, Javier? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. A ver, contanos, arranca por donde quieras. Somos la famosa tabula rasa. Bueno. Suicidio es un tema tabú y es un tema lamentablemente con muchas cifras y con mucho dolor atrás de esas cifras, ¿no? Porque detrás de cada cifra hay un nombre y apellido y hay una familia. Nuestro país viene sufriendo un aumento, un incremento en los casos de suicidio desde hace 30 años aproximadamente. No somos la excepción, o sea, esto es a nivel mundial, es una problemática que viene creciendo. El tema es que en nuestro país, además de la problemática que tenemos, que es para nosotros es muy grave, tenemos otra problemática que, bueno, se estaría solucionando, que son los registros. Que tal vez los registros siempre estuvieron medios confusos y los registros hablan de muertes, pero no hablan de intentos, no hablan de suicidios, no hablan de casos que aparentemente son, pero no son. Acá hay que diferenciar lo que es suicidio de lo que es intento de suicidio. Son dos instancias. El intento es, bueno, todo acto que es llevado adelante por una persona con la finalidad de quitarse la vida. Y el suicidio es el acto que se concreta, ¿no? El de quitarse la vida. Nosotros estadísticamente venimos adoleciendo bastantes y las estadísticas que tenemos son muy confusas. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay dos ministerios que llevan datos estadísticos sobre el suicidio, que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad. Y el tema es que no se ponen de acuerdo desde hace años en la cantidad de casos de suicidios que se concretan año tras año. Hay una diferencia en el último dato, que es del año 2023, de un 20% entre un ministerio y otro, que esto nos hace obviamente pensar que no es la diferencia estadística que muchas veces se contempla del 1,5% más o menos. Acá hay un 20% y lo que está hablando es un desmanejo o un mal manejo de la fuente en sí, porque ambos ministerios toman los datos de distintas fuentes y esto hace que obviamente los resultados sean totalmente distintos. El Ministerio de Salud intenta desde el año 2023 subsanar esta diferencia que siempre le da menos que el Ministerio de Seguridad, y crea lo que se llama el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Es un sistema internacional que lo adopta y obliga a efectores, a médicos, a profesionales a informar al sistema de vigilancia los casos que se van registrando día a día, ¿no? Es un sistema que permite seguir prácticamente en tiempo real la cantidad de casos que se van produciendo. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Salud viene informando con un retraso de casi 2 años los datos de suicidio ocurridos en el país, y el Ministerio de Seguridad con 1 año de atraso. O sea que hoy tenemos disponibles las cifras del año 2023, pero no tenemos las cifras del 2024 y ya estamos a mitad del 2025. A ver, yo tengo mi sospecha, pero siempre es mejor saber que sospechar. ¿Ese retraso es lógico? ¿Cuál sería la definición de lógico? Esa sería la pregunta. Podemos apoyarnos en lo que demoran otros países más eficientes en la gestión pública, pero dame tu parámetro.
Mira, el tema es que el Ministerio de Salud toma los datos sobre las actas de defunción que le terminan llegando desde el Registro Nacional de las Personas. La oficina del Ministerio de Seguridad, que se encarga de la parte estadística, recibe esto desde una notificación interna que generan las distintas fuerzas de seguridad, porque son ellos los que se hacen presentes en los domicilios o en el lugar del hecho, ¿no? Ellos constatan muchas veces de una forma más efectiva la causal de muerte y informan obviamente que el hecho es por suicidio. En algunos casos no queda obviamente muy clara la causal de muerte y no se ingresa como suicidio. Vos pensás que cada hecho de suicidio genera una causa a nivel judicial y esa causa lleva a una carátula que, si está bien determinada la mecánica de la muerte, queda como suicidio, y si no, queda como averiguación de causal de muerte, ¿no? El caso más emblemático, más conocido, es el caso Nisman. Eh, la mitad dice que fue suicidio, la otra mitad dice que fue este, un atentado. Bueno, hoy por hoy esa causa figura como averiguación causal de muerte, ¿no? En la justicia, en este caso en la justicia federal. Pero pasa eso. Al no determinarle la causal de la muerte, por ahí queda como que no fue un suicidio. Y en el acta de defunción, muchas veces el médico que firma como paro traumático, cardiorrespiratorio traumático, y no indica la palabra suicidio, por lo tanto ese número no entra, no es tomado como suicidio. ¿Por qué se da esto? Y bueno, muchas veces por el apuro, muchas veces por la no implicancia, el no tener que después dar más datos sobre el hecho. Pensá que, a ver, una cosa es un suicidio en Palermo y una cosa es un suicidio en el kilómetro 45 de Ruta 3, Virrey del Pino, ¿no? Y no es porque estemos hablando de que vale más la vida en un lugar que en otro, pero lamentablemente muchas veces hay causas que pasan en algunos barrios que lamentablemente no son investigadas o no son llevadas adelante como un suicidio, ¿no? Y eso hace después que el número también sea distinto. En muchos casos, con este nuevo sistema de vigilancia, que ya estaba implementado, pero para otros tipos de problemáticas, sucedía de que, bueno, como lo manejan muchos municipios, a veces las problemáticas es preferible no declararlas, ¿no? Porque si declaro problemáticas, después el que tengo problema soy yo como intendente, que tengo montones de focos de incendio en mi municipio que podría evitarlos no cargando determinada cantidad de datos, ¿no? Esa es una que obviamente lo hemos comprobado y lo tenemos como relato en off por algunos secretarios de algunos municipios acá de zona oeste. En off te cuentan que bajan la cantidad de suicidios porque está mal visto, queda mal. Y eso genera preguntas y genera acciones que muchas veces no quieren llevar adelante. O sea, si tenés una problemática, tenés que atenderla. Pasa algo similar con el tema de los robos. Muchas veces no denunciás porque decís, ¿para qué voy a denunciar si termina en nada mi denuncia? Pero esa denuncia genera, si la sé, genera que esa comisaría sume una denuncia más, y sume una denuncia más, y una denuncia más, y alguien en el sistema de seguridad va a notar de que determinada comisaría tiene un incremento de hechos delictivos, y que si no los informan, esa comisaría está espectacular y no tiene hechos delictivos, ¿no? Con esto pasa lo mismo. Si no informás la cantidad de suicidios, si no hay suicidios, por lo tanto en este municipio no pasa nada. Por lo tanto hago foco en otro problema que tal vez no lo puedo tapar y no me ocupo del tema suicidio. ¿Me entendés por dónde va la...? ¿Cómo estamos con respecto a la región? Vos dijiste que en los últimos 30 años hubo un crecimiento. ¿Es alarmante en comparación? Al no tener datos exactos, obviamente que estamos alto en la tabla de comparativa de países, pero obviamente no encabezamos esa tabla. Hoy por hoy la tabla la encabeza en lo que es América, Estados Unidos,
Uruguay y Chile son los países que siguen. Nosotros estaremos, según nuestras estadísticas, en un sexto o séptimo lugar. Pero esta estadística que nos coloca en ese puesto dice que estamos en un 8 casos cada 100.000 habitantes. Nosotros desde la Fundación, con un observatorio que tenemos desde hace 3 años funcionando, y decimos que el número es mucho más alto porque contamos obviamente casos reales. Nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía de Morón, la Fiscalía General de Morón, que ellos nos pasan los datos, por ejemplo, de la zona de los municipios Morón, Merlo, Ituzaingó y Hurlingham, y en esos datos no coincidimos para nada con los datos desagregados que nos pasa o que hemos conseguido desde el Ministerio de Salud, por ejemplo. Estamos arriba a un 35% más de casos que los que informa el Ministerio de Salud. Y nosotros los tomamos de carátulas que genera la justicia ordinaria solamente, con el título de suicidio. A esto habría que agregarle los casos que se presentan en la justicia federal. Nosotros estamos atravesados por líneas férreas, por autopistas que son de jurisdicción nacional, y sobre las vías, por ejemplo, el tren San Martín o el tren Sarmiento, o las autopistas nacionales, son jurisdicción federal, y todos los hechos que pasan en estos lugares o en cárceles federales, corresponde el dato a la justicia, darlo a la justicia federal. Y la justicia federal, primero, no tiene una carátula que sea suicidio. Para los suicidios que se dan en las vías férreas, por ejemplo, tiene un código que es interrupción de servicio, no suicidio. Y puede ser un auto que cruza y choca e interrumpe el servicio, puede ser una persona que se lanza a una formación para quitarse la vida y queda exactamente como interrupción de servicio. Por lo tanto, no tenemos ese dato tampoco. Y son muchos, lamentablemente, los casos que vemos y que venimos registrando en las vías, por ejemplo, del tren Sarmiento. Sin ir más lejos, esta semana tuvimos 2 hechos en la estación de Morón el mismo día. 2 personas se quitaron la vida, y bueno, viene sumando a la cantidad de casos que se dan. En el Grano Sur tuvimos la información la semana pasada que el promedio es de 1 caso por día. Son muchísimos casos que lamentablemente no podemos acceder porque la justicia federal no tiene ese dato. Sí, somos un país sin cifras, por lo menos en las cosas importantes. Creo que hubo una vacación con la pandemia y andás a ver si fue una vacación muy exitosa y eficiente, pero sí, en general no tenemos cifras. Sabés que hablaba con un metrodelegado que me contaba que en el subte, no me tiró cifras, pero me dijo que es muy común que se tiren personas a las vías, y también me contaba cómo una simple inversión de los concesionarios, no viene a cuento de tu tema, podría ser que fuera imposible tirarse a las vías y a nadie le importa, pero él me decía que es muy impresionante porque suele pasar y no pueden frenar lo ven, pero no pueden frenar el vagón. Claro, bueno, esa inversión son cerramientos, como tiene Japón en el subte, que impide que hasta que no esté detenida la formación no puedas ingresar a la zona de vías. Totalmente. Sistema doble puerta, ¿no? 2 puertas que coinciden. Exacto. Y no se hace, lamentablemente no se hace, no se previene. Hoy estamos hablando con una persona por el tema de qué hacer con los determinados pasos a nivel en los cuales se registran mayor cantidad de accidentes en el tren Sarmiento acá en la zona de Morón. Y no hay forma de que alguien ponga una firma para hacer algo, poner un cartel, poner una persona, poner cámaras. A ver, cuando la persona toma la decisión de quitarse la vida es muy difícil que dé el paso hacia atrás, ¿no? Pero bueno, siempre está la posibilidad de que un cartel, que una señal, que alguien pueda actuar hasta último momento, ¿no? En el caso de este lunes, uno de los casos, incluso el guardabarreras estaba a metros de la persona y quiso interrumpir el hecho y bueno, no pudo. Pero de nuevo, tener un mayor control sobre estos puntos que son los más calientes y que tenemos determinados cuáles son los puntos más calientes y que no tengamos nada, es triste, ¿no? Es un tema complejo
es muy probable que sea cierto esto que vos decís, aparte vos sos el que sabe y yo no. Cuando alguien toma la decisión, es una decisión que me imagino muy madurada, muy complicado que se eche para atrás. Ahora, ya ni intentarlo porque no les importa a los gobernantes es otro cuento, ¿no? Y es un tema que obviamente todos le escapan, ¿no? A ver, el suicidio es multicausal. O sea, hay una multiplicidad de causas que son biológicas, psicológicas, sociales, culturales, que intervienen en un momento determinado de la vida que te llevan a pensar en querer quitarte la vida, ¿sí? Abordar esa multicausalidad es imposible. No hay forma, no hay recursos, y tampoco no hay forma de llevar adelante un abordaje multicausal, porque lo que a mí me puede afectar, tal vez a vos no te afecte, o te afecte de otra forma. ¿Y cómo actuás? Bueno, nosotros desde la Fundación, por ejemplo, vimos que en esa multicausalidad hay dos causas que están muy presentes en los pensamientos suicidas, que son el consumo de sustancias y el abuso sexual a temprana edad. Nosotros hacemos desde la Fundación abordaje y acompañamiento a personas que que han presentado tal vez un intento o que tienen ideación suicida. Y en estas intervenciones vamos viendo eso, que la persona muchas veces ha estado muy complicada con consumos, sea de sustancias o sea de conductas, como el tema del juego, como el tema de las redes sociales, como el tema de la pornografía, y, y a sustancias como, bueno, todo tipo de sustancias, sean legales o ilegales, ¿no? Y llega un momento en que la persona no tiene vida, no tiene familia, no tiene salud, ve que no tiene futuro y bueno, está cansado. Y en ese cansancio lo primero que piensa es terminar con todo. Y el otro tema que vemos muy presente en los casos que abordamos es el abuso sexual a temprana edad. El tema del abuso sexual infantil es un tema enorme, lamentablemente, que no se trata. En nuestro país, los datos que nosotros tenemos de abuso son tremendos, pero tremendos. Y un niño, una niña que es abusada a temprana edad no es que le cambie la vida, no es que le destruye la vida. O sea, esa criatura ya no es la misma, no vuelve a ser la misma y lamentablemente tal vez tiene que vivir muchos años con su abusador, porque el abusador casi siempre está en su entorno. Y cuando llega a la adolescencia, esa criatura después de haber sido abusada tal vez años, tal vez puede encontrar a alguien que le crea que fue abusada y tal vez pueda encontrar una ayuda, o sea, una contención psicológica, pero por lo general eso no se da. Y como no se da, entra a la adolescencia con una carga, con un dolor emocional por el abuso tremendo, que la hace a la persona, esto no es lineal, pero que obviamente determina que esa criatura en la adolescencia o ingrese a un camino de autolesión, que puede ser el famoso cutting, o autolesión a través de sustancias, de consumos, o a través de un pensamiento suicida. Por eso también tenemos la alta cantidad de adolescentes que se quitan la vida. O sea, hoy por hoy el suicidio en los adolescentes en nuestro país tiene la tasa más alta de suicidio. Y es un grupo etario que va de los 15 años hasta los 34, un adulto joven. Pero el mayor grupo, la mayor cantidad de casos se la llevan los chicos de 15 a 25 años. Y es triste ver cómo esta semana también, acá en la zona de Morón, tuvimos un joven de un colegio secundario que se quitó la vida. Y es triste y es muy doloroso pensar lo que estaba sufriendo esa criatura para que a los 15, 16 años esté pensando en cómo va a terminar su vida, ¿no? Pensar lo que sufrió esa criatura, porque de nuevo, no es un sufrimiento que el suicida no se levanta a la mañana y piensa, ¿qué desayuno? ¿Mate, café con leche o me quito la vida? No, esto es un proceso que tal vez lleva meses. Y en esos meses de sufrimiento, la persona va decidiendo, va luchando primero contra el instinto de supervivencia, porque estamos hechos para la vida, no para la muerte. Y querer quitarnos la vida no es fácil. Y en ese proceso la persona va pensando cómo, con qué, cuándo. Y va buscando elementos. Y por ahí avanza, por ahí se frena, por ahí avanza, por ahí se frena. Pero es una decisión muy complicada el proceso de pensar en quitarse la vida. Y ese chico que lamentablemente falleció este lunes, seguramente estuvo sufriendo muchos, muchos meses
para tomar esa decisión y seguramente venían sufriendo desde muy chico por cosas que no sabemos que seguramente le han pasado. Sí, sí, es terrible. Y decime, vos hablabas de las cifras de abuso infantil. ¿Están presentes en nuestra sociedad el abuso? Tremendamente presente. Y no se habla. Porque además como primero es un delito, ¿sí? Es un delito que está tipificado en el Código Penal. El abusador tiene pena. Y abusar de un niño tiene pena. Y como no se denuncia, no aparece. ¿Quién denuncia? Lamentablemente nos enteramos de los casos de abuso porque el niño o la niña lleva algún comentario al colegio y en la escuela se lo comenta a algún docente con el cual tiene afinidad y a partir de eso la escuela hace intervención y se genera una causa y se generan las denuncias. Pero si el chico no tiene la posibilidad de conectarse con alguien, tal vez el abuso sigue durante años. Un abuso ya sería terrible. Ahora, me da la sensación por tu tono que a vos la cifra te impresiona. ¿Con respecto a qué lo estás comparando? Ya hice la salvedad de que es dramático un solo caso, ¿no? ¿La cifra contra qué? Un solo abuso, como vos decís, lastima y lastima muchísimo. Hablar de, en un municipio, 6.000 denuncias por año y denuncias, estamos hablando de aquel que se anima a denunciar, 6.000 denuncias por año en un municipio, en el cual ha intervenido la Secretaría de Adolescencia y Niñez. Hagamos la cuenta de cuántos son por día. Son muchísimos casos por día y en un solo municipio. No, y aparte esto que vos contabas, bueno, vos lo sabés sin duda mejor que yo, deben ser la minoría los casos denunciados, porque en la mayoría de los casos me imagino que prima el silencio, el miedo. Sí, exactamente. Por eso te digo, los denunciados, los conocidos, esto es como el iceberg, ¿no? Se ve una punta solamente de lo que es el iceberg, pero estamos hablando de 6.000 casos por año denunciados. Debe haber 2 o 3 veces más casos que no se denuncian, que no llegan a un juzgado, que no llegan a una secretaría de niñez, que no llegan a un colegio, ¿no? Y que el chico es abusado durante años y que no lo denuncia pensando que va a terminar y pensando que él es el culpable porque lo hacen sentir culpable al abusado. Y le meten este miedo de que si hablas te voy a lastimar a tu familia, voy a lastimar a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, porque muchas veces no es solamente el padre el abusador, hay muchísimos casos de madres que son abusadoras. El tema del abuso es terrible y estamos hablando de un municipio de zona oeste del Gran Buenos Aires, ¿no? No hablemos de un municipio de, no sé, de la zona del NOA, del NEA, que está en pleno impenetrable, que no hay datos, que no tienen acceso a una red de computación para hacer un informe, o que el médico clínico más cercano está a 1.000 kilómetros, ¿no? Como pasa tal vez en algunos pueblos en Santiago del Estero, que si querés una buena atención tenés que ir a La Banda o a Santiago, y por ahí tenés 800, 900 kilómetros. Si acá tenemos ese número, y culturalmente en zona norte, en la zona norte de nuestro país, está culturalmente aprobado el inicio sexual de los niños con un mayor, que eso hace peor todavía el número. Pero de nuevo, acá tampoco tenemos números, vamos consiguiendo porque preguntamos y queremos tener acceso al dato. ¿Por qué? Porque queremos saber si realmente es un problema, porque cuando vos tenés un problema y viene gente y te cuenta, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, lo primero que tenés que hacer, lógicamente, es valorizar ese problema, porque tal vez sea un problema muy chiquito y los recursos que tenemos por ahí no nos alcanzan o nos sobran para abordar ese tema, pero por ahí los recursos que tenemos, que siempre son escasos, los podemos abocar a un problema de mayor dimensión. Por eso uno busca el número siempre. Cuando te aparece un número, como 6.000 casos por año, te da, obviamente, que pensar. Y de nuevo, no lo dice Javier Pinto de la Fundación Enebro, lo dice la gente de UNICEF, lo dice la gente de la Organización Mundial de la Salud, que habla de los problemas del abuso sexual a temprana edad, ¿no? Y de la cantidad de casos que, bueno, UNICEF siempre ha estado denunciando que se producen en el país. ¿Qué temas valiosos a los que les prestás tu tiempo y tu cuerpo e intensos, ¿no? Ni hablar. Nosotros desde la Fundación lo que en su momento
nos pusimos a pensar es, no podemos abordar la multicausalidad, pero sí podemos abordar 2 o 3 temas que están muy presentes en los casos que abordamos. Por lo tanto, suponemos que si podemos controlar el consumo de sustancias, por ejemplo, y si podemos controlar la cantidad de abusos, o sea, empezar a hablar del tema del abuso, empezar a hablar de que hay que denunciar el tema del abuso, que hay que escuchar a los chicos, que hay que tener mucho cuidado con quién deja a los chicos uno, tal vez no vamos a evitar que el abuso se termine, eso sería ilógico, pero por lo menos pensar de que vamos a tener menos abusos. Eh, yo te pregunto, ¿vos alguna vez viste un cartel en alguna dependencia pública? No estoy hablando de dependencia privada. En una dependencia pública que diga el abuso sexual es un delito, el abusador tiene pena. Yo francamente no lo vi nunca. ¿Viste alguna campaña gráfica en la vía pública que apunte a esto? Y nosotros hemos presentado proyectos en algunos municipios para que se haga algo sobre este tema y nunca hemos tenido respuesta tampoco. Por eso te digo, es un tema difícil de abordar porque, como alguna vez nos dijeron, son temas que no dan votos. El suicidio no da votos y el tema del abuso sexual no da muchos votos. Por lo tanto, a veces el acompañamiento es escaso. Encontrás gente que te ayuda, hemos encontrado gente y tenemos gente que nos acompaña, pero muchas veces se hace difícil lograr algunos proyectos. Sí, debe ser. Qué desastre. Qué poca vocación de servicio tienen. Pero bueno, eso es un tema que digo, nosotros ya conocemos a lo largo del ejercicio de la profesión. Bueno, la verdad, Javier, que ha sido más que interesante charlar con vos. ¿Querés cerrar esta charla con algo puntual que quieras realzar? Hazlo. Sí, que tengan en cuenta que el suicidio se puede prevenir, que el suicida en ese camino de varios meses de pensar cómo lo va a hacer, va dando señales, siempre da señales, o casi siempre da señales. A veces pensamos que no dio señales o no vimos las señales porque francamente nos falta mucha educación en este tema y no sabemos reconocer las señales. Pero el suicidio se puede prevenir y hay que estar atentos, por ejemplo, a cambios, manifestaciones verbales, a cambios de actitud, a cambios de ánimo, a conductas de aislamiento, ¿no? Este, si yo tengo una duda, y bueno, como dice un famoso doctor, no hay duda, ante la duda no hay duda, y voy y consulto, y le pregunto, y me acerco a mi hijo, a mi hija, a mi pareja, a mi amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas hablar de algo? Pero cuando la persona empieza a hablar, dejarlo hablar y escucharlo, ¿no? No darle soluciones, no decirle yo eso lo mejoré haciendo tal cosa, no, no, no. Es dejarlo hablar, porque hablando es como uno puede bajar toda la tensión, ¿no? Hablar de suicidio no genera muerte, al contrario, genera vida. Y tener en cuenta que ante el riesgo inminente o si yo estoy atravesando un momento de crisis, que siempre hay alguien que me puede escuchar. Y si no está en mi entorno, está el 135, que es el Centro de Asistencia de Suicida, que pueden llamar las 24 horas, los 7 días de la semana, y ahí van a tener un consejo, una persona que los va a escuchar del otro lado de forma gratuita y confidencial. O si no, el 0800 999 0091, que es la línea nacional de salud mental, que también tiene 24/7 de forma gratuita y confidencial para escuchar. O sea, hay muchos teléfonos, hay muchos lugares. Está nuestra fundación, la Fundación Enebro también tiene esta posibilidad de que te acerques. Nosotros tenemos una sede en Moreno, en la ciudad de Moreno, y ahí tenemos esta posibilidad de que si tenés un problema, acércate, vení, asesorate, nosotros te vamos a escuchar, te vamos a acompañar y siempre de esta confidencialidad y de esta gratuidad que todos necesitamos como para poder acceder a un primer escalón de resolución. Después vemos cómo sigue, pero el lugar está. Pedí ayuda, eso sería la palabra que yo me quiero quedar. Pidan ayuda, no se queden con esto de que ya no tengo solución. Siempre hay solución a los problemas, a veces no son las que uno quiere, pero siempre hay solución a los problemas. Y esto de pedir ayuda es fundamental. Solos no podemos, pero solos no estamos. Y desde ya, nada, Simón, agradecerte muchísimo por este espacio, que ojalá se multiplicaran para poder dar un poco de difusión a este tema y, bueno, puntualmente a lo que nosotros venimos haciendo desde la Fundación Enebro.
Realmente te agradecemos muchísimo esta charla, el tiempo que nos regalaste, ¿eh? Volveremos a hacerlo muchas veces en el futuro. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.